Buenos días, amados hermanos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo han amanecido? Espero que se encuentren bien por la gracia de nuestro amado Dios. Amados hermanos, para esta mañana, para nuestro devocional, les traigo la palabra de Dios en el libro de Gálatas, capítulo 5. Vamos a hablar del versículo 16 hasta el versículo 25. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Las obras de la carne y el fruto del Espíritu. ¿Qué nos dice? Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieras. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Amados hermanos, vamos a orar. Por favor, dispón tu corazón para que sea Dios tomando control absolutamente de todo. Amén. Vamos a orar. Gracias, amado Dios, Señor, por esta bendita palabra. Te pedimos, amado Padre, cada uno de nosotros, que seas tú tomando control. Sé tú hablando, sé tú ministrando nuestras vidas. Tú eres el único, Señor, quien sabe las cosas que nosotros pasamos. Eres tú quien conoce nuestro dolor, nuestra debilidad, nuestras luchas, nuestras pruebas. Solamente tú lo conoces. Te pido, Padre, que tu Espíritu Santo nos convenza de pecado, justicia y juicio. Por favor, ayúdanos, porque nosotros te necesitamos. Necesitamos de ti y de tu presencia. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, amados hermanos, ¿qué es lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana a cada uno de nosotros? Bueno, Dios en esta mañana, amados hermanos, nos quiere hablar acerca de la obra de la carne y los frutos del Espíritu. Amados hermanos, todos nosotros, las personas nos pueden identificar rápidamente cómo estamos nosotros espiritualmente. No sé si ustedes se han preguntado, pero yo sé que sí. Hasta incluso uno mismo se puede dar cuenta cómo está espiritualmente, claro que sí. Miren, nosotros podemos saber si nuestros hermanos están bien delante de Dios, como también pueden estar más o menos, o tal vez no, o tal vez están en lucha, etc. Sin necesidad que nadie publique su vida, uno se puede dar cuenta. ¿Por qué? ¿Cuáles son las obras de la carne? Son todos estos. Son todas estas cosas de aquí. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Todas esas cosas, amados hermanos, son las obras de la carne. Nosotros hay que pensar y analizar. ¿Tenemos algunos de ellos? ¿Tenemos celos? ¿Somos muy renegones? ¿Nos gusta generar contiendas? ¿Tenemos pleitos, enemistades? ¿Idolatramos el dinero o algún ídolo? ¿Estamos en la fornicación, en el adulterio? ¿En las cosas del mundo aún seguimos conviviendo? Ahí nos podemos dar cuenta rápidamente si aún la carne sigue viva dentro nuestro. Como también podemos darnos cuenta de nuestros hermanos en Cristo cómo están. Porque habla de las obras de la carne. Entonces, obra se refiere a acciones que nosotros hacemos.
Entonces podemos darnos cuenta rápidamente quién está bien espiritualmente y quién no. Y es rápido darse cuenta, pero en este caso no vamos a hablar tanto de si nos damos cuenta o no de las personas, sino hablemos de nosotros. Dios quiere hablarnos a nuestra vida. ¿Cómo estamos delante de Él? ¿Cómo estamos caminando delante de Él? Y para eso, para que nosotros podamos darnos cuenta cómo estamos delante de Dios, tenemos que examinarnos. Tenemos que analizar y meditar cómo estamos delante de Dios. 1. ¿Qué nos dice? En el versículo 16-17 nos dice que nosotros debemos andar conforme al Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. ¿Qué es lo que te va a pedir tu carne? Son todas estas cosas. Tu carne te va a pedir estas cosas. Pero en la palabra de Dios nos dice que no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué nos dice el verso 17? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, dice. Van en contra, no se llevan bien. Todo lo que pueda querer el Espíritu, la carne no lo quiere. Todo lo que la carne quiere, el Espíritu no lo quiere. Y esto lo dice aquí. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quisieras. En este caso, todas las personas, amados hermanos, todos nosotros, sin excepción, todos nosotros, de alguna u otra manera, tenemos tentaciones por parte del diablo. Es así. El diablo de alguna u otra manera nos tienta. Siempre nos está tentando con algo. Pero nosotros, ¿cómo podemos refrenar esas tentaciones? Jesús nos dejó una enseñanza. Velad y orad para que no entren en tentación, porque el espíritu está dispuesto a la verdad, pero la carne es débil con estas cosas. La única manera que nosotros podamos resistir a todas las tentaciones que el diablo nos pueda ofrecer con las cosas del mundo es viviendo en el espíritu, como dice aquí, andando en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora, ¿cuáles son los frutos del espíritu? ¿Qué es lo que nosotros tendremos a cambio o qué es lo que nosotros vamos a emanar con nuestras acciones, con nuestras palabras, si nosotros estamos andando bien delante de Dios y espiritualmente también nos encontramos bien? ¿Qué es lo que va a emanar de nosotros? Pues aquí nos dice, mas el fruto del Espíritu es amor. Vamos a amar a Dios, vamos a amar a nuestro prójimo, vamos a tener gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Esos son los frutos. ¿Qué más nos dice? Mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amados hermanos, ¿se dan cuenta que una persona, un hijo o una hija de Dios que está bien delante de Dios, espiritualmente se encuentra bien, tiene gozo y tiene paz? Ahora debemos hacer una pregunta. Cada uno de nosotros, ¿por qué entonces nosotros vivimos preocupados, afanados con los problemas o necesidades que podamos tener? Es porque no estamos andando bien espiritualmente. Porque cuando uno está bien espiritualmente con Dios, uno de los frutos es la fe. A pesar de la situación en la que uno se puede estar encontrando, sea el nivel del problema que sea, si sea muy pequeño, muy grande el problema, como uno lo quiera ver, pero uno cuando está bien espiritualmente con Dios, tiene fe en Él. Confía en Dios de que Él va a solucionar su problema, su necesidad o cualquier enfermedad o cualquier prueba o tribulación que se pueda estar encontrando. Y esa fe, amados hermanos, produce paciencia, produce paz, produce gozo, benignidad, mansedumbre, templanza y sobre todo el amor. Esos son los frutos del Espíritu. Por eso, amados hermanos, cuando nosotros estamos bien espiritualmente, no vivimos preocupados, no vivimos estresados o amargados. ¿Saben por qué? Porque confiamos en Dios, porque nuestra fe está en Él. En cambio, una persona que aún sigue viviendo en las cosas de la carne, ¿aquí habla algo de la fe o de confianza? No, todo lo contrario, más bien habla de iras y contiendas. Cuando uno usualmente para estresado, preocupado, no tiene paciencia.
vive, por así decirlo, al límite, tolerando o tratando de tolerar a las personas. Una mínima acción o mínima palabra de alguien, tú no tienes paciencia para tolerar. No tienes paz y vas a reaccionar mal y por ende vas a ocasionar contiendas, enemistades, pleitos, iras. Vas a tener envidias por cosas que tal vez le puede estar pasando a otras personas. Amados hermanos, cada uno sabe cómo se encuentra delante de Dios. Para Dios no hay nada oculto. Cada uno de nosotros sabemos, ahora mismo, ¿estamos bien espiritualmente o estamos débiles espiritualmente? ¿Qué es lo que estamos alimentando más? ¿Estamos satisfaciendo los deseos de la carne con estas cosas? ¿O estamos andando en el espíritu y los frutos se ven en nuestra vida? ¿Cómo estamos? Ojo, amados hermanos, para Dios no hay punto intermedio, blanco o negro, en la carne o en el espíritu, hijo de Dios, hijo del diablo, no hay punto intermedio. Dios sabe cuánto tú luchas con tus debilidades. Uno puede tener debilidades, claro que sí. Uno puede tropezarse, claro que sí. Está permitido, es normal. Todos nosotros de alguna u otra manera fallamos o pecamos. Pero la obligación que tenemos nosotros, todos nosotros, es levantarnos y seguir luchando y perseverando en la obra de Dios. Dios sabe cuánto tú te esfuerzas por estar bien delante de Él. Dios sabe cuánto tú sufres por tener tal vez alguna debilidad de esas cosas. Dios está moldeando tu vida, cambiando tu vida. Nosotros tenemos que someternos a Él. La única manera, amados hermanos, de no entrar en tentación es velando y orando. De esa manera nosotros alimentamos nuestro espíritu y va a haber estos frutos en nosotros. Entonces el diablo puede tentarnos, pero vamos a ser más fuertes que esa tentación y vamos a decir que no, y ya no vamos a fallar. En cambio, si uno está débil espiritualmente y el diablo te tienta con estas cosas, como no estás bien espiritualmente vas a fallar, vas a pecar. Es como se dice, al diablo le hacemos el trabajo más sencillo o más fácil. Y eso no debe ser así. El diablo dice, su palabra de Dios, que el diablo está como un león rugiente buscando a quien devorar. ¿Se dan cuenta? Por eso, amados hermanos, esta palabra el día de hoy que nos sirva para examinarnos. ¿Cómo estamos delante de Dios? Y amados hermanos, no hay que ponernos triste, no hay que preocuparnos. Acordémonos de algo, ningún problema es más grande que nuestro amado Dios. Si tú te sometes bajo la voluntad de Dios y realmente te esfuerzas por querer cambiar, Dios te va a ayudar. Si tal vez tú, amado hermano, te encuentras esclavizado tal vez por una de estas cosas, todas las ya mencionadas, entonces Dios te puede hacer libre. Jesucristo ya te hizo libre en la cruz del Calvario. Él nos hizo libre de todo pecado y de toda esclavitud. Solo lo malo de nosotros es que no nos aferramos a eso, no creemos en eso y muchas veces cedemos ante las tentaciones que el diablo nos puede poner. Y si es que nosotros cedemos es porque estamos espiritualmente bajos, débiles. No hay fuerza para decir no o para poder rechazar eso. Por eso, amados hermanos, sigamos las enseñanzas de Jesús. Velad, mantente alerta ante cualquier tentación del diablo que pueda ofrecerte y siempre mantente en oración. La oración va a alimentar tu espíritu, congregarte va a alimentar tu espíritu, leer la palabra, escudriñar la palabra va a alimentar tu espíritu. Mientras más fuerte estés espiritualmente, menos posibilidades hay de que fallemos. Amén. Así que, amados hermanos, vamos a orar para agradecer a Dios por esta palabra. Gracias, amado Dios, Señor, por tu bendita palabra. Te pido, amado Padre, que seas tú tomando control absolutamente de todo. Tú conoces nuestras debilidades, tú conoces todo lo malo que hay en nosotros. Por favor, ayuda a cada uno de mis hermanos, Señor. Ayúdalos, Padre, fortalécenos espiritualmente, fortalece nuestra fe. Toda la gloria y la honra siempre será para ti, Padre. Bendito sea tu nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén.
Dios te bendiga, amado hermano, que tengas un excelente día y recuerda que la paz de Dios vaya con nosotros. Bendiciones. Amén.